long as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes. Bienvenido una vez más a este servicio latino de aquí de Brentwood Neighborhood Church al norte de California. Le damos la más cordial bienvenida y las gracias por sintonizarnos una vez más en esta red social. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Sorlín. Sí, queremos darte las gracias por conectar con nosotros. Y sí, vamos a orar por la palabra del Señor para que llegue a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que podemos llamarte Padre. Gracias porque cada día tú estás con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Gracias por la existencia, gracias por todo lo que tú provees. Y aún en momentos difíciles, sabemos que tú estás en medio de todo. Quiero presentarte la palabra de Dios en este momento y pedirte que cada uno de aquellos que nos están escuchando, Señor, tu palabra le hable, reargulle. Señor, llámalos por su nombre. No le des paz, no le des tranquilidad hasta que te digan, sí, Señor, aquí estoy para servirte, para dejar atrás lo de la carne, Señor, lo que nos separa de ti cada día y podamos dejar todo a un lado por ti, Señor, porque cuando hacemos eso, toda la gloria y la honra es para ti. Gracias nuevamente por este momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora esperamos que esta alabanza que va a ser entonada sea para la bendición de tu alma, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Disfrútala. Dios te bendiga. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual.
expresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Una vez más, bienvenidos a este servicio latino y estamos agradecidos por tu sintonía con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a estar continuando nuestra meditación en esta serie que comenzó la semana pasada, que la hemos titulado La carne versus el espíritu. Esta serie está basada en Romanos capítulo 8, versos del 1 al 17. La semana pasada nosotros comenzamos esta serie viendo la existencia humana, la condición humana. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de cómo vencer la carne. Pero para esto he pedido a mi esposa que nos dirija en la lectura bíblica, que una vez más, como lo fue la semana pasada, es Romanos capítulo 8, versos del 1 al 17. Este es el contexto que estamos utilizando durante esta serie, que dará final la próxima semana. Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas gracias, Orlin. Este pasaje es un poco largo, pero es la base de nuestros pensamientos durante esta serie que comenzó la semana pasada y hoy continúa. Y como dije al comienzo, el enfoque de esta semana es venciendo la carne. Como hablábamos la semana pasada,
La existencia del ser humano es una existencia en la cual nosotros estamos con una tensión que es irreconciliable, pero esta tensión existe porque es así diseñada por Dios mismo. Como mencionábamos la semana pasada, la tensión es una buena tensión porque nos mueve, nos exige, nos reclama, nos obliga a mantenernos dependiendo de Dios, a buscar una intimidad con Dios diaria, a caminar con Dios diariamente. Esta tensión entre la carne y el espíritu es una que siempre nos va a mover hacia Dios, nos obliga a acercarnos, a depender, a confiar en Dios diariamente. En esta semana nosotros vamos a estar viendo acerca de cómo nosotros vencemos la carne, venciendo la carne. Y lo primero que quiero hablar, lo primero que me quiero referirme en cierta manera es aclarar lo que esto significa. En cierta manera lo llamo así. Lo primero que quiero decir es cuál es la perspectiva correcta. Aclarar lo que significa vencer la carne. Porque algunos pudieran entender al hablar sobre la frase de vencer la carne, pudieran entender que estaríamos hablando de un evento aislado, de un momento particular, donde nosotros rendimos la carne, donde nosotros entregamos estas cosas pasadas y ya vencemos y ya no tenemos que volver a lidiar con la carne. Pero el trasfondo bíblico, esa es la palabra, el trasfondo bíblico, la escritura, no nos está proyectando que nuestra tensión con la carne sea basada en un evento aislado, sino más bien en un continuo desarrollo en nuestro caminar. Nosotros estamos constantemente, diariamente, venciendo la carne. Es el enfoque más que una victoria aislada en un evento, es un estilo de vida que nos mueva a sobrellevar y a vencer la carne diariamente. Hay algunas frases que son clave desde mi perspectiva. Pablo las está utilizando a través de este pasaje que leímos, que hacen referencia a cuál es el objetivo, en vencer la carne. ¿Cuál es el objetivo claro? ¿Cuál es el objetivo cuando estamos hablando de que nosotros queremos o estamos venciendo la carne? Déjenme utilizar estos tres pasajes a los cuales voy a hacer referencia. Este es el pasaje número 1, en Romanos 8, verso 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando, fíjate esta frase, los que no están andando conforme a la carne. Es la frase andar, la frase de estar andando conforme a la carne. Esto es una descripción bíblica. Esto es una descripción acerca de lo que significa vencer la carne. Lo que significa vencer la carne es uno no estar andando, es uno no dejar que la carne lo conforme, que la carne maneje, manipule, lo dirija, lo establezca. No estar andando conforme es estar resistiendo la influencia de la carne en mi estilo de vida. Otro verso número 5 de Romanos 8. Porque los que son conformes, y vuelve la idea, los que son conforme a la carne, ponen su mente en las cosas de la carne. Fíjate cómo es que aquí el apóstol describe lo que nuestro objetivo es en cuanto a la carne, en cómo nosotros
vencemos a la carne es que no nos dejemos que la carne nos conforme, que la carne venga a ser una influencia. La palabra griega, que la cual es traducida en conforme o conformidad, implica una presión externa que es puesta sobre un objeto, y este objeto que recibe la presión externa comienza a moldearse de acuerdo a la presión. Si lo quieres ver así, imagínate un barro o una plasticina, una sustancia que es moldeable, y tú con tus manos tú presionas, tú causas presión al objeto, y cuando tú presionas de una manera particular, pues el objeto comienza a moldearse, a tomar forma de acuerdo a la presión. Esa es la idea detrás de este pensamiento. La idea detrás de este pensamiento es que la carne causa una presión en la vida del ser humano que puede moldearlo. Que la presión de la carne causa que el estilo de vida se moldee a la presión de la carne. Y la idea aquí del apóstol es que no nos dejemos conformar por medio de la carne. Ese es el objetivo. La última frase que quiero que veas está en el verso 9, donde el apóstol dice: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ves? Aquí la frase es: no vivís según la carne. Ese es el objetivo. El objetivo del creyente cuando estamos hablando de la carne y cómo vencemos la carne es que no vayamos a destruir la carne, como si la carne fuera algo que nosotros le pudiéramos dar fin, sino más bien es evitar que la carne, que la presión de la carne, que la influencia de la carne produzca en nosotros un estilo de vida, moldee nuestra vida para satisfacerla. La presión, la tensión, la influencia de la carne siempre va a estar ahí. Pero el creyente busca como un objetivo que la carne no cause, no sea la fuente, no sea la presión que moldee nuestra vida. Esto es importante que nosotros tengamos claro lo que significa y lo que la palabra del Señor nos está instruyendo acerca de cómo o de lo que significa vencer la carne. Porque si no tenemos claro este concepto, pues ¿cómo vamos a poder llevarlo a cabo? Esto es importante y hay que darle la importancia correcta a esta tensión, a esta dinámica, a esta misión, a este objetivo, a esta exhortación que la palabra nos da acerca de vencer la carne. Hay que darle una importancia correcta. Y hay que darle una importancia correcta porque uno debe estar envuelto, uno debe estar echándole mano, uno debe tomar acción, uno debe tomar una acción activa. Nosotros tenemos que estar activos en este proceso, no pasivos, porque realmente sería triste, lamentable, es un error cuando el creyente ignora la carne. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué es que esto es tan importante? Porque mira, dice el verso 6, porque la mentalidad de la carne es muerte. Es importante, amado mío, porque nuestra vida espiritual está envuelta en esto. De esto depende si nuestra vida espiritual produce fruto o no. Mira lo que dice el verso 7, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Eso es claro, la descripción. Aquel hombre, aquella mujer que se deje influenciar y moldear por la carne está tomando una plataforma de enemistad contra Dios. Y entonces mira lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne, los que se dejan llevar por las necesidades de la carne, satisfacer la carne, no pueden agradar a Dios. Es imposible.
Esto, amado mío, trae este tópico, trae este tema, trae esta necesidad a una prioridad grande, a una primera prioridad en la vida del creyente. ¿Cuáles son las áreas de trabajo? ¿Cuáles son las áreas donde nosotros debemos enfocarnos si nosotros estamos buscando ejecutar acción, llevar a cabo, participar, si nosotros queremos vencer la carne? ¿En qué áreas nosotros debemos enfocarnos? Yo creo que el apóstol en este texto menciona 2 áreas que las quiero utilizar. Una, ya más o menos la mencioné, es la formación. La segunda es la mentalidad. Esas son palabras que el apóstol estaba utilizando. Mira lo que él dice en el verso 5. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Mira cómo lo dice. Pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida. Fíjate, vuelvo al verso número 5 para que te des cuenta que en este verso se nos presentan ambas áreas de trabajo. Uno es la formación. Los que se dejan o los que son conforme a la carne. Y luego lo repite, pero los que son conforme al Espíritu. La formación. En otras palabras, lo que tú permites que produzca en ti una presión tal que moldee tu vida. Lo que tú permites que venga a tu vida a influenciarte. La formación. ¿Qué es lo que tú permites? ¿Cuáles son las voces que tú escuchas? ¿Cuáles son las tendencias que tú persigues? ¿Cuáles son los hábitos que tú desarrollas? Lo que tú permites que venga a tomar un rol, una función de formación, de moldear tu vida. Esa es una área de trabajo. La otra área de trabajo es la mente o la mentalidad. La mente o la mentalidad, porque ponen su mente en las cosas de la carne o ponen su mente en las cosas del Espíritu. Donde yo pongo mi mente, lo que yo permita que cause influencia y moldee mi vida en la formación de mi vida y en lo que yo permita que influya mi mente. Estas son 2 áreas de trabajo en las cuales el creyente debe prestar atención, debe envolverse, debe ejecutar acción para contribuir en esto que llamamos vencer la carne, cuando vencemos la carne. Déjame hablar un poco acerca de estas 2 áreas de trabajo, pero voy a comenzar hablando sobre la mente, porque el apóstol Pablo proyecta un gran mensaje acerca de esto durante este texto. Y es trabajando en la mente. Esto, amado mío, el trabajo en la mente es relacionado a la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, su obra redentora, su muerte redentora en la cruz del Calvario, produce en nosotros frutos que nos ayudan a canalizar, nos ayudan a ejecutar, nos ayudan a identificar, nos ayudan a desarrollar un buen hábito en nuestra mente. Y una de las cosas más fundamentales que Jesucristo vino a hacer por nosotros y que el mensaje de la cruz nos da, es que nos da una identidad nueva en Cristo Jesús. Y mira cómo el apóstol a través de todo este pasaje nos está hablando de nuestra identidad en Cristo como creyentes. Comienza en el verso 1. Voy a leer algunos versos nada más para que te des cuenta de esto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amado mío, lo primero que la Escritura nos enseña acerca de nuestra identidad es que tú estás en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Esta frase es muy paulina, pero es muy profunda. A veces nosotros la leemos y no la capturamos. No la capturamos bien, no la podemos entender bien, la leemos por encima y hay que profundizar en la palabra, porque la palabra nos identifica como aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, amado? Lo que te quiero proyectar en esta mañana brevemente es esto. Tu identidad, quién tú eres, tu nueva naturaleza está fundada, se encuentra, está edificada en Cristo. Tú estás en Cristo Jesús. Al momento de tú venir a Jesucristo y poner tu fe en Él, este proceso que nosotros llamamos nacer de nuevo, este proceso que nosotros llamamos que hay una criatura nueva en ti, esta nueva criatura está siendo formada, pero está en Cristo. Ese es tu nuevo fundamento. Esa es la nueva base. En Cristo Jesús nosotros encontramos nuestro ser, nuestro nuevo ser, nuestra nueva criatura. El nuevo ser que Cristo está formando en nosotros está siendo formado en Él. Y mira cómo el apóstol lo describe a través de este pasaje. En primer lugar, aquí en el verso 1 dice que ya no hay condenación. En otras palabras, tú estás libre de condenación, libre de culpa. El verso 9 añade y nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate cómo es que lo describe. Ahora tu identidad es una tal en la cual el Espíritu de Dios mora en ti. En otras palabras, tú eres templo de Dios. El verso 14 al 16 quizás sean los más ricos en este pasaje, donde el apóstol elabora más la característica del creyente. Él dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. En otras palabras, tú eres hijo de Dios. Él continúa diciendo: pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Mira, amado, tú eres amado, tú eres reconocido, tú perteneces, ya tú no eres un esclavo, tú estás libre. Tú has recibido y tú tienes una relación íntima con Dios porque tú lo llamas Abba Padre. Abba Padre significa papito, es una frase íntima. Y en el verso 16 añade: el Espíritu mismo da juntamente a nuestro espíritu, da testimonio juntamente a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. Todo esto, amado mío, todo esto nos está hablando a nosotros acerca de quién tú eres. El verso 17, otro verso, nos dice que nosotros somos coherederos con Dios. Todo esto es relacionado al trabajo en la mente. Dios quiere que tú sepas, que tú entiendas, que tú tengas la perspectiva correcta de la obra de Cristo en tu vida y quién tú eres ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a intentar atacar nuestra mente. Va a tratar de identificarnos a nosotros con nuestros fracasos, con nuestros errores, con nuestro pasado, con nuestros pecados, con la intención de que no le creamos a Dios lo que Él ya ha hecho en nosotros. Para yo poder vencer la carne y estar en un estilo de vida en la cual constantemente estoy venciendo la carne, yo tengo que cuidar mi mente y tengo que creerle a Dios, tengo que recordarme sobre la obra de Cristo en mi vida y poder edificar este nuevo estilo de vida en quien yo soy en Cristo Jesús. La otra
área de trabajo que identificamos fue la que llamamos la formación, trabajando en la formación. Cuando el área de la mente es resultado del trabajo de Jesucristo, esta área es la obra del Espíritu Santo. Cristo crea en nosotros una nueva criatura, pero el Espíritu va haciendo esa nueva criatura que vaya creciendo, que vaya madurando, que vaya creciendo en semejanza de aquel que lo creó. Jesucristo nos creó. Jesucristo creó esa nueva criatura en nosotros. El Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida para que nosotros vayamos creciendo a la imagen de Cristo, de aquel que lo creó. Pero esta área de trabajo, amado mío, es una área de trabajo que nosotros tenemos que entender cuál es nuestra función, cuál es nuestra participación, cuál es nuestra la expectativa de Dios de nosotros. Mira lo que dice el verso 13, que creo que es un verso clave en todo este tema acerca de cómo estar venciendo la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Mira lo que dice ahí, y quiero que vayamos entendiendo esto. Si nosotros vivimos conforme a la carne, si nosotros dejamos que la carne influencie nuestra vida, manipule nuestros pensamientos, y vaya moldeando y dictando cómo nosotros vivimos, el fin es muerte. Pero hay una alternativa para aquel que está en Cristo. Y es que ya Cristo ha hecho en ti una nueva criatura en la cual el Espíritu obra en ti, trabaja en tu vida para que a la medida en que tú vayas caminando o viviendo conforme al Espíritu, tú vas haciendo morir la carne en ti. Y ese pensamiento es clave. Ese pensamiento es clave porque lo que te proyecta no es tan solo una agenda, no tan solo un plan, pero también una función, un propósito. ¿Cuál es el plan? El plan es que nosotros vamos a comenzar a dejar que el Espíritu vaya dirigiéndonos. Vamos a vivir conforme al Espíritu. Vamos a dejar que el Espíritu sea esa influencia, no la carne, sea esa influencia que vaya impactando, moldeando, cambiando mi estilo de vida y quién soy yo. Pero a la misma vez que ese es el plan, identifica mi función, mi responsabilidad, mi expectativa. Porque a la medida, esto es una cláusula condicional en la Escritura. ¿Qué es lo que significa? Que hay una dependencia, hay una condición para que esto se dé. Fíjate lo que dice el verso 13. Dice, mas sí por el Espíritu. Ese sí no es un sí afirmativo, es un sí condicional. Establece una condición. En otras palabras, a la medida. Siempre y cuando yo como creyente me vaya disponiendo, actuando, tomando decisiones, voy a utilizar esta palabra, a la medida en que yo vaya colaborando con la obra del Espíritu Santo en mí, entonces voy haciendo morir las obras de la carne en mí. Y yo puedo comenzar a crecer, a vivir una vida abundante, a alcanzar el propósito para mí. Y yo entonces comienzo a caminar con el Espíritu para que el Espíritu haga la obra en mí y crea en mí y en ti el hombre, la mujer de Dios madura que Dios quiere usar para su gloria. Ese pensamiento es el pensamiento que vamos a estar tocando la semana que viene. Hoy estuvimos hablando de cómo nosotros vamos a vencer la carne. La semana que viene vamos a hablar de cómo vamos a vivir en el Espíritu.
Pero, amado mío, yo espero que tú entiendas que el deseo de Dios, el diseño de Dios en nuestra vida no es un diseño para fracasar. No, esto no es para que fracases. La Escritura, en este capítulo 8, un poquito más adelante, en el verso 28, nos va diciendo que todo obra para bien, nos va diciendo que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque este diseño de Dios en nuestra vida, ese es un diseño que lleva la signatura, que lleva las huellas, que lleva las marcas de Cristo. Cristo lo ha diseñado para que tú descubras un estilo de vida del reino, descubra las bendiciones que Dios tiene preparado para ti y puedas vivir de victoria en victoria. No es para fracasarlo, no tengas miedo del fracaso porque ya Cristo lo venció, ya Cristo te ha dado a ti la victoria, pero tenemos que ejecutarlo, tenemos que creerle a Dios. No es cuestión de entender la realidad de la vida, es vivir la realidad de la vida. No es meramente entender las promesas, es vivir en esas promesas. Y a la medida que lo hagamos, Cristo se va a ir glorificando más en nosotros. El Espíritu Santo se va a ir glorificando más en nosotros. Y Cristo se va a ir reflejando más en ti y en mí. Permíteme orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque somos hijos amados. Te doy gracias porque somos coherederos. Te doy gracias porque estamos libres en ti. Te doy gracias porque lo que nosotros somos por tu gracia y estamos en ti. Y nada nos separará de ti. Mi buen Dios, en esa realidad te pido que tu Espíritu Santo continúe obrando en mi vida y en la vida de aquellos que me están oyendo aquí. Señor, que nosotros entendamos que aunque tengamos esta tensión es una tensión divina, una tensión buena porque nos impulsa a depender de ti y a estar, Señor, alimentando, estar en armonía, colaborando con la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque a la medida que lo hagamos, tu promesa es fiel, que hacemos morir la carne y vamos agradándote más y vamos haciendo aquello que es de agrado a ti. Gracias por tu perdón y por tu grande misericordia que nos cubre. Porque aunque aún en momentos podamos fallarte y caer, pero mi buen Dios, estamos rociados por tu sangre y ya te pertenecemos. Somos tuyos y eso nadie lo va a poder cambiar. Pero te imploro que en esta tarde estas palabras hayan caído en buen terreno y produzcan en nosotros el aliento, la esperanza, la convicción y la certeza de que la obra de tu Espíritu Santo en nosotros no es en vano. Y que lo que ya tú has comenzado en nosotros, tú lo terminarás hasta que lo perfecciones para la gloria de tu nombre. Y es en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, que pedimos esto y te damos gracias. Y te decimos amén y amén. Esta alabanza que va a ser entonada, esperamos que sea también de aliento y de bendición para tu alma. Recíbela porque lo hacemos para la gloria de Dios. Dios te bendiga mucho. Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad.
long as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes, your work is on display.